Depende de cuando estés viendo este estudio bíblico y este programa y quién me puede explicar. Y aquí estamos otra vez reunidos, mi hermana Elba, mi hermano Iván, para continuar con este tema tan fascinante. Y como dice mi hermano, que hay que tocar, pero que hay que tocar con la verdad bíblica. Porque mucha gente explica lo que no entiende. Y entonces pues queremos que usted pueda entender este tema, que usted pueda meditar luego en el tema y que usted busque también y estudie con nosotros y nos haga preguntas. Acuérdese de darle like al programa y si usted tiene preguntas, mire, hágalas, que aquí mi hermano Iván, que es un estudioso de lo que es rapto, de lo que es Apocalipsis, le puede explicar muy bien. Así que yo estoy fascinada con el tema, he aprendido en cantidad y vamos entonces a hacer un resumen de lo que hemos hablado en estas últimas 3 clases para que usted pueda otra vez, con nosotros, caer en tiempo para continuar este tema. Amén. Hemos estado hablando en general acerca del rapto y en la última clase terminamos hablando de 2 tipos de juicio. El bimá, explicamos lo que era el bimá, y el criterium. No hemos tocado todavía el juicio del criterium. Hemos estado también hablando acerca de la importancia de saber trazar las escrituras para poder entender por qué hay cosas que fueron específicamente escritas para los judíos, otras para las naciones y otras para la iglesia del cuerpo. Yo creo que deberíamos acostumbrarnos a hacer la diferenciación que la iglesia de Cristo es la iglesia del cuerpo y Él es la cabeza. Así que, Iván, si tú quieres resumir rapidito el bimá. O que nos exponga eso también, sí, de lo que es la iglesia, de lo que es entonces esos pactos que tú y esa línea, para que podamos entender dónde nosotros estamos y a qué pacto o a qué línea pertenecemos. Bien, y es bien importante que podamos hacer ese trazo correctamente. En Génesis, después que el hombre y la mujer caen, y el responsable fue el hombre, no fue la mujer, by the way. Muchas gracias por eso. Yo sí, no soy. Y Adán fue un cobarde. ¿Sabes por qué fue que un cobarde? Exacto. Porque le tocaba morir por su esposa y no murió. Amén. Así que. Pero eso es otro tema. Eso viene, ese tema. Sin embargo, Dios desde el principio fue un Dios gracioso, no cómico, sino lleno de gracia. Y nos instruyó con respecto a cómo es que Él iba a hacer a darle punto final a este gran problema. Llevamos como desde ese momento, desde que Génesis 3.15 hasta el momento de ahora, estamos hablando de que son ya casi ¿cuántos? Casi 6.000 años. Casi 6.000 años. 6.000 años de historia, ¿ok? Después que sucede esto, vamos a darle fast forward, el próximo gran evento que ocurre en la revelación bíblica. La revelación bíblica todo el mundo la puede leer, pero no toda la revelación bíblica está dirigida a ti, a mí o a quién. Ahí es donde está el error más grave y eso por eso hay que saberla trazar. ¿A quién está dirigida? Génesis 3.15 es para todo el mundo, para todo el mundo. Pero ¿cómo fue que Génesis 3.15 en esos 6.000 años de historia se desarrolla? Pues mira, se desarrolla de la siguiente manera. Primero que nada, en el tiempo de Noé, llega la gran inundación. Yo no me gusta decir diluvio, porque diluvio implica lluvia. Y no fue lluvia nada más, fue lluvia de arriba, fue lluvia de abajo, y eso es otra clase maravillosa, porque entender el gran diluvio, la gran inundación, nos va a nosotros a abrir las puertas para nosotros poder entender un sinnúmero de cosas que hay más después. De ahí, entonces, Dios hace un pacto con Noé, el pacto de Noé, noéico, no sé si así se dice, y ese es el pacto que rige las naciones. Es el arcoíris. Es el arco iris. La señal del pacto es el arco iris que dice: yo no voy a volver a destruir la tierra con agua. Con agua. Con agua. Con agua. Puede ser con fuego, pero con agua no va a ser. No con agua. Entonces,
de ahí, de esas naciones, de la rama de Sem, sale una persona que había tenido la fe de esa revelación desde Génesis 3:15 hasta Sem, hasta Abraham. Y por medio de Abraham, Dios entonces levanta una nación especial. Que es la promesa. Que la nación especial no es especial porque era mejor que los demás. Ajá. Era especial porque estaba llamada a ser sacerdotes de todo el mundo. ¿Y qué hicieron ellos? Oh. Se vistieron bien chévere, bien bonito. Nosotros somos los cheches. Y los cheches fue que ellos fueron los que mataron al mismo Jesús que fue prometido en Génesis 3:15. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Después de Abraham, Jacob, Isaac y Jacob, los hijos de Jacob, las 12 tribus, van a Egipto y por 490 años permanecen esclavizados, y viene la liberación, y ahí Moisés recibe la revelación de la ley. Esa revelación de la ley no es porque la ley sea maravilla, porque la ley es lo que nos tiene a nosotros aquí. Así, la ley es una maldición. Lo que pasa es que la ley que Dios le reveló a Moisés tenía un elemento que no tenía ningún otro sistema legal, que era el elemento del perdón, de cubrir la falta, que nada más y nada menos que un tipo de lo que iba a venir a suceder. Entonces, de ahí cuando el pueblo de Israel entra, conquista a la tierra, dice, Dios le dijo a Samuel, mira, dale el rey porque ellos no te están rechazando a ti como profeta, me están rechazando a mí como Dios. Porque fue que ellos pidieron rey. Pidieron rey, pues Dios le dio el rey. Y le dio el rey más bonito de acuerdo. Dice que era un hombre que cuando el pueblo se paraba, era lindo. Él, de aquí para arriba tú lo podías ver. Una maravilla de muchacho. Pero no pasó mucho tiempo cuando entonces empezó a mezclar la política dentro de la revelación de Dios. Y dijo, no, espérate, yo lo voy no, mejor no mato a esto ni a esto. Mira, esto va gordito para... Señor, y a este rey no lo voy a matar porque después se me tiran en contra. Que así, ahí llegó la política como la sucia política. No estamos hablando de política partidista. Que también es sucia, pero en estos momentos no es lo que estamos hablando de eso. Entonces, ¿qué sucede? Entonces ahí viene David, que era conforme al corazón de Dios. De hecho, David maravilloso, adúltero, asesino, ¿sí? Porque adulteró. ¿Cuántas mujeres no se papió? Fueron unas cuantas que se papió. Por casualidad, papiar para nosotros los boricuas significa que tuvo, mujeres que tuvo, sí. Que se las tiró. Sí. Que se las tiró significa que salió con ella y tuvo relación. Yo creo que ya entendemos. Para los que no entienden nuestro dialecto boricua. Entonces, pero lo que tenía, y lo que tenía David, que era de acuerdo al corazón de Dios, era que él sabía quién era Dios y sabía a dónde ir y sabía cómo buscar esa cobertura de su pecado. Exacto. Eso es lo que hace no solo a David, a cualquier persona de acuerdo al corazón de Dios. Que tú sepas quién es Dios. Arrepentirse y saber. ¿Entiendes? Saber quién es Dios con respecto a tu pecado y lo que Dios ha hecho en tu pecado. Bueno, entonces vinieron el reino, no hicieron lo bueno delante de Dios, los mandan primero a los reinos del norte, los mandan con Asiria, después el del sur con Babilonia, y después en última instancia viene Grecia y viene Roma. Y en los momentos de Roma, al principio, entonces nace Jesucristo. Y nace Jesucristo completando las profecías que estaban escritas, las señales, porque Dios siempre dio señal desde Génesis 3:15 por medio de los profetas, de los salmos, de las escrituras, le dio señales para que el pueblo supiera quién era el Mesías. Y el pueblo, porque tenía una mentalidad política, geopolítica, ¿entiendes? Y tenía un celo
más celoso que el celo de Dios, no querían estar en pecado ni mezclarse con más nadie, pues pensaron, mira, Jesús es un tonto, porque lo que nosotros necesitamos no es uno que sane, uno que esto, o que lo otro. Un libertador. Lo que nosotros necesitamos es alguien que le meta espada a Roma. Ahí está la A política. Roma. Ahí está. Entonces ahí viene Judas y dice, pues Judas estuvo con él. Ajá. Mira, pero si es verdad, este es el Mesías. Este es el Mesías. Pero entonces Caifás, que es el sumo sacerdote, puesto por Herodes, no por Herodes, puesto por Poncio Pilato, hay que decirle, mira, es mejor que este mate, porque si este muere, ¿sabe lo que va a pasar? Entonces él resucita y entonces va a darle la espada que todo el mundo tiene. Exacto. Y fue y le dijo, vendió a Jesús por 30 monedas, pensando que Caifás entendía lo que él entendía, que su entendimiento de Judas era malo. Y Caifás dijo, pues mira, es mejor que muera uno, y profetizó al decirlo, que muera uno por la nación a que muera la nación. Exacto. Entonces Jesús muere. Pero Pilato sí, como tú dices, perdóname, Judas, la política. El pecado Judas. de Judas fue la política. Fue la política. Sí, él Se cree, piensa él que es el Mesías, él va a morir, Él pero nos va a él liberar de va a Roma. resucitar y le va a tumbar la cabeza a todo el mundo aquí. mira lo que es una mala. Y los israelitas, nuestro pueblo, va a volver a ser Aquel próspero pueblo y va a ser grandioso. otra vez. Vamos a tener un rey. La política. No habían entendido, ni él ni los otros discípulos. Lo que pasa es que este tenía una mentalidad política más avanzada que los otros discípulos, y hay muchos que piensan que Judas era celote. Celote era de los subversivos contra Roma. Eran Exacto. sumamente celosos con la ley, pero ellos pensaban que era con la espada que iban a ganar. Entonces, ¿qué sucede? Al Cristo morir y después resucitar, como Judas entendía, no ocurrió lo que iba a ocurrir. Lo que él Ellos pensaba. esperaban que ocurriera. Lo que se esperaba lo que Judas esperaba que ocurriera. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues Jesús le dijo, mira, después de 40 días, después de su resurrección, estuvo enseñándole a los discípulos cómo interpretar y cómo trazar bien la palabra de Dios correctamente. Y le dijo, pues ustedes vayan, breguen y esperen en Jerusalén, porque yo les voy a mandar el Espíritu Santo y Él los va a convencer de todo. A Y guiar a toda verdad. entonces, en el día de Pentecostés del año que Jesús muere, ese día nace la iglesia del cuerpo. La iglesia del cuerpo es los creyentes en Cristo Jesús que son habitados por el Espíritu Santo. Al principio, esos creyentes eran única y exclusivamente de Israel. Era la iglesia de Israel, la iglesia del Evangelio, fueron esos. Después, poco a poco, al pobre Pedro le tuvieron que decir, mira, tranquilízate con Tranquilate, porque mira que te voy a mandar a alguien, ve dónde está allá, y allá fue Pedro a predicarle, y antes que terminara la predicación estaban todos esos gentiles hablando lengua. Sí, Y Cornelio. entonces decía, Dios mío, porque las lenguas para ese momento era señal. Sí. Antes de que la iglesia del cuerpo fuera revelada, el hablar en lenguas era señal de tener el Espíritu Santo. Después la señal es andar en amor. Amén. Y eso no Si significa yo que... hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, no soy nada. Eso no significa que las lenguas están descartadas, porque No. yo hablo lenguas y yo conozco mucha gente que habla lengua, eso es de Dios. Amén. Ok, entonces, ¿qué sucede? Ahí entonces se levanta, entonces tú tienes ahí la historia después de los evangelios, es completado con el libro de los Hechos, que es un libro de transición, donde la iglesia de los evangelios comienza a entender que es una nueva revelación. No la tenía Pedro. Las llaves que se le dio Jesús a Pedro no eran para la iglesia del cuerpo, era para la iglesia de Israel. ¿Ok? Mientras Jesús estuviera vivo y antes del Pentecostés. Ahora, después del Pentecostés fueron revelándose las cosas hasta que Dios le revela a Pablo, y él lo dice claramente en el libro de Efesios, el capítulo 4, por ahí lo leen, cuál era el misterio que Dios le había revelado, el misterio de la iglesia del cuerpo, que nosotros somos el cuerpo, y que Dios hizo de esas naciones que vinieron de Noé y la nación de Los gentiles.
que son los gentiles, y la nación de Israel, los que de esas dos naciones se convirtieran a Cristo, pasaban a formar parte del cuerpo cuya cabeza es el Señor. Y Dios es espíritu. Significa que nosotros tenemos una capacidad espiritual, los que hemos creído, que va más allá de lo que nosotros estamos haciendo en estos momentos. Porque si nosotros supiéramos el poder que opera en nosotros, que dice es el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, es el que opera en la iglesia del cuerpo, pero no sabemos cómo operarlo por falta de conocimiento. Entonces, ahí se da cuenta que ese es el inicio de lo que se conoce como la iglesia del cuerpo. Israel, 30 años después que Cristo asciende, le cae la macacoa, le dan encima y desaparece como nación. Y ojo, que la nación de Israel que está ahora no es la nación de Israel. Esa nación de Israel que está ahora es una nación hecha a la fuerza por cuestiones políticas. El mismo espíritu que operó en Judas, operó en todos esos primeros ministros y presidentes cristianos que pensaron que Dios necesitaba ayuda para establecer a Israel de ahora. Ojo al pillo. 1948, cuando se constituyó otra vez como nación Exactamente, exactamente. Así que la profecía de la higuera ya tú no la puedes traducir por medio de ese Israel haciéndose nación. Porque esto es un Israel secular. Es un Israel secular. Es cuando no es el Israel vuelve a Dios. Y eso va a pasar en la gran tribulación. Por eso Jesús dice, esa generación no verá muerte. So, vamos a dar un pequeño de todo esto para que podamos entenderlo, ¿verdad? Sí, ha estado bien claro. Hasta este punto, Mira, ahí es el comienzo del rapto. Quiere decir que esto es el pueblo de Israel, ¿verdad? Ok. Cristo resucita y entonces somos nosotros. La iglesia del cuerpo. La iglesia del cuerpo. Nosotros no tenemos nada que ver con esto, porque este es el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel también están los gentiles. Estos que creyeron en Jesucristo, más los gentiles, se convierten aquí en la iglesia del Siempre y cuando tanto del judíos como gentiles se conviertan al Señor. al Señor. Yo tengo aquí yo quisiera poder hacer algo más bonito que esto. Una ilustración para que ustedes vean de la cronología de estas tres revelaciones. Para que ustedes Son entiendan maestros, que yo nosotros no pertenecemos a la iglesia de Israel, porque entonces pertenecemos A la iglesia del cuerpo. a la iglesia del cuerpo. Ya Muy fácil. la iglesia de Israel fue el fundamento bajo el cual empezó la iglesia del cuerpo. Después exacto. se llenó de muchos gentiles, hay muy pocos judíos en la iglesia del cuerpo. Ujú. Sin embargo, cuando venga la última semana de Daniel, entonces ahí van a haber muchos judíos que van a convertirse al Señor. No van a formar parte del cuerpo. No, ya no. Ellos van a recibir otras promesas. Eso es lo que tú tienes que entender. La promesa del rapto es para la iglesia del cuerpo. Nada más. La iglesia Para de Israel nosotros. es vivir en la tierra prometida. Eso es su destino. Ese es su destino. Y aquellos de la iglesia que dijeron que se quedaron, que estaban en las iglesias, que profesaban ser cristianos, pero no habían nacido de nuevo, y cuando vienen las grandes cataclismos de la grande tribulación, ellos entonces deciden, no, era verdad lo que me predicaban. Esos van a morir y van a resucitar al momento en que Cristo descienda sobre el monte de los olivos, junto con todos los santos del Antiguo Testamento, y van a heredar la tierra. Amén. Nosotros de la iglesia heredamos el cielo y si somos la esposa, somos la reina. No es María la reina es la iglesia. La iglesia. Y María, como parte de la iglesia, pues parte de La iglesia correina. Correina con Jesús. Ok, entonces fíjate bien. Durante estos 2000 años ha habido un paréntesis, donde ese paréntesis es paréntesis con respecto a la profecía de Israel y de las naciones. La profecía del pacto de Noé y el pacto de Israel están aguantados.
¿Entiendes? Sin embargo, Pablo, desde el principio, se metió el diablo en el asunto, y ahí es donde entonces Pablo y los demás apóstoles escriben las epístolas para aclarar unos puntos sobre todo ¿Cómo debe ser leído? a una generación donde la iglesia iba siendo más gentil cada vez que judía. Entonces había que enseñarles a ellos cuál era la revelación de Dios. Ahí era donde iban que si había que circuncidarse o no circuncidarse. Que si se podía hablar lengua o no se podía hablar lengua. O sea, que todas esas vainas están explicadas en el Apocalipsis. Entonces, fíjate bien, no en el Apocalipsis, perdón, en las epístolas. Fíjate bien que desde los tiempos de Pablo está anunciando el anticristo y habla de muchos anticristos. Vendrán muchos anticristos. Ok, anticristo es todo lo que se opone contra esta verdad que nosotros estamos diciendo a ustedes ahora. Esos anticristos están operando. Esa es la señal que tiene la iglesia para entender que el rapto es inminente. Inminente significa que puede ocurrir en cualquier momento. Pablo lo entendía así, por eso escribió las primeras epístolas. Se cree que ya. Que era ya, por eso el Tesalonicenses que dice que es la primera epístola que él escribe, tiene que ver con esto, porque como estaba la persecución de los romanos, los tesalonicenses dijeron, espérate, mira, ya vino Cristo. Exacto. Y nos quedamos, y Pablo dijo, no, tranquilo, que lo que está funcionando es el misterio de la iniquidad. Iniquidad es la malicia, la maldad que se levanta contra la revelación de Dios. ¿Cuál es la revelación de Dios? Cristo. Y está mencionado en la Biblia el misterio. Y ese misterio de iniquidad está en funciones hace 2000 años y está siendo aguantado, lo dice también en Tesalonicenses, y creo que en la segunda de Tesalonicenses, está siendo aguantado por el Espíritu Santo que está habitando en la iglesia. Amén. O sea, una vez la iglesia sea raptada, sea harpazo, cuando Cristo baje, cuando vean las naciones, vean la señal de Dios, porque así como había un Batman que tenía la señal del Batman, va a haber una señal. Ustedes no han escuchado que si viene, qué sé yo, unas cosas que están del espacio exterior que se están acercando, y dice, pero no es un planeta, es rectangular, es de esta forma, de este acuario. Ya la gente está empezando a especular y a murmurar. Cuando venga Cristo y se acerque a la tierra en la parusia, el pueblo es levantado en el rapto. Ese pueblo que es levantado es la iglesia del cuerpo y va allí a ser evaluada por obras para recibir la coronas, unos premios. No es para salvación, ya estamos salvos. Allí estará el diablo acusando, y cada vez que el diablo acuse a uno de nosotros, entonces el Señor dice, no, pero si mira, este me aceptó. Papá, mira, este es de los míos. Es mío. Es de los míos. O sea, el juicio no es para Cristo ni para Dios, el juicio es para el diablo. ¿Entiendes? Para el diablo. Y de ahí después dice que lo mandan para abajo, para la tierra, y viene encabritado. Y viene porque sabe que lo que le queda es poco tiempo. En ese juicio se llama el juicio de Bimá, que es un juicio que lo explicamos la semana pasada, que es como de atletas. Entonces, cuando termine el Bimá, cuando haya un pacto entre las naciones e Israel, un pacto de paz. Ese Israel es el Israel que hizo el hombre. El Israel político. El político. Secular. El político secular. Ahí es que comienza el tic de los 7 años. De los 7 años. Entonces, cuando ese tic-tac, el juicio del Bimá está descrito en Corintios, ahora no me acuerdo si primera o segunda Corintios, pero podemos buscarlo y después pasárselo o escribirlo en las notas. En las notas donde él dice, nosotros los apóstoles pusimos el fundamento, mire bien cómo cada cual edifica, porque ustedes van a ser probados, y si se queman como la paja y la madera, pues
te vas a graduar, vas a estar en el mismo apestoso. Sí. Cuando uno fuma y uno llega, que los hijos fuman y llegan a la casa y uno dice que Ay, nada no, más yo- tú estás yo fumando, sé. ay mami, tú. Pues si apestas a cigarrillo, pues ahí van a estar los apestosos. A lo mejor yo estoy de los apestosos, yo no Salvado sé. pero apestoso. Pero, y lo que quiere decir es que, ¿sabes? Esas coronas que vamos a tener es para tirarla a los pies de Cristo. No, no, ¿Tú no. te imaginas, nosotros que somos la iglesia del cuerpo, que todos los que vamos a estar allí y Son aquel va a premios. tirar una corona, ¿cómo yo me voy a sentir? Si no O tengo sea, nada que es como tirarle a los los niños pies. pequeños, que uno se quedó sin juguete y el otro se quedó y los otros va a empezar a llorar. Por ¿Por eso- qué? Porque no tiene ese juguete para compartir. Pues es lo mismo. El bochorno, yo me imagino la cara que uno va a sentir que uno no tiene una corona Sí. para La cara tirarse a se le- los pies de Cristo. No tener algo precioso que Él nos da, Él mismo nos da para ofrecérselo a Él. Wow. No. Bueno, Nada tiene que ver con la sigamos. salvación. sin embargo, Entiendan. escucha bien eso, esas coronas no son las coronas Son como la de las diademas. reinas, son diademas. Las diademas son las coronas imperiales, esas coronas son estéfanos, que son coronas que se le daban a los que participaban en la carrera. Lo importante es terminar la carrera. Exacto. Como decíamos la semana En las Olimpiadas el honor no es la medalla, el honor es estar allí entre los Llegar. mejores. Exacto. Entonces, a un apestoso llegaste, estás ahí. Los demás están acá abajo y la están pasándola mala. En los 7 años. Entonces ya sabemos qué es lo que se llama, ese es el juicio del Bimá. Entonces, después del Bimá, cuando Jesús regrese al momento del final de la grande tribulación y él pose sus pies sobre Israel, entonces se establece el reino de Israel. Cuando pose los pies sobre el monte de los olivos, Ajá. está descrito en Apocalipsis qué es lo que va a suceder en términos de la tierra geológicamente. Ahí todo ojo le verá. Van a pasar una de cosas geológicas que la gente no sabe. La gente no sabe ni tiene idea Astronómica. de lo que va, geológica, astronómica, todas esas cuestiones van a suceder. Y en ese momento resucitan los santos del Antiguo Testamento. Los que creyeron en Cristo. Los que creyeron en Cristo. Como Esos, Abraham, los que están, tú tienes una lista más o menos preliminar en Hebreos 11. Hebreo 11. Desde ser para acá, todos los que creyeron, dice que Abraham vio la nueva Jerusalén y la deseaba. Amén. Y no estaba revelada, pero de alguna forma la sabía, porque el que escribió Hebreos dice que la vio y la deseó, porque sabía que la tierra no era su. Es que ahora yo pensando que tal vez eso es uno de los puntos de Moisés, de que no pudo entrar a la tierra. Podría ser, Ujú. podría ser. Por eso tú no vas Es a que entrar a la Moisés- tierra, pero es que él Moisés. no podía entrar todavía. ¿Sabes por qué Moisés no podía entrar a la tierra? Aparte de la peña y eso, ahora yo me pongo a pensar en lo que estás Exacto. diciendo. Y yo decía, Puede ser un paralelismo. exacto. Puede ser un paralelismo, exactamente. Un tipo de lo que iba a suceder. Amén. Ujú. Entonces, se establece el reino milenial, Ujú. porque, excuse me, va a haber seres humanos que van a vivir habiendo pasado la grande tribulación. Ujú. Claro. Porque Cristo no viene a reinar sobre una tierra Creo que vacía. dice una tercera parte. Los que se salven de. Los que, de los la que guerra se de salven en la Armagedón. cuestión. Entonces ellos van a tener que vivir bajo el reinado de David en el milenio. Dice que el diablo, con la bestia y la van a Bestia estar, religiosa van a estar, Y el falso profeta. el diablo va a estar. Mira, es que Dios es tan bueno que hasta el diablo le da el chance. Es cierto. Yo siempre digo, ¿por qué no lo acaban de una vez? Pero no. Porque lo necesita, porque el Señor, mira lo que el Señor está diciendo. Mira lo que el Señor está diciendo. El ser humano no va a necesitar del diablo para rebelarse contra Dios. Simplemente para organizarlo contra él, pero no para, o sea, Siempre decimos que le echamos la culpa al diablo. Al Mire, diablo. la carne, la concupiscencia trabaja sin el diablo. esa gente que se va a revelar al final de los 1000 años ya estamos en media hora, va a vivir
más, dice que el más joven, si muere de 100 años, muere joven. Imagínate, aquí morir joven es como morir a los 30 años. Pues vamos a hacer una transpolación y qué sé yo. Entonces, al final, cuando se reúnan todos las naciones a pelear contra Israel nuevamente, dice que Dios lo que va a mandar, dice que un rayo, una cuestión, lo coge y lo manda para el fuego. O sea, para la me Gehenna. confundí un poquito. Ok, Satanás va a ser liberado Sí. después de los 1000 años. Sí. Y va a haber una guerra. Ajá. Y él va a tratar de juntarse con las naciones para hacerle pelea a Dios de nuevo. Exactamente. ¿Ok? Y esa guerra no va a durar mucho. No. La va a acabar rápido. Lo acabamos de leer en Apocalipsis. Va a acabar bien rápido. Y al acabar rápido, ahí es donde se tira a Satanás al lago de fuego. Y a la bestia, a las dos bestias, no sé, al profeta, van al lago de fuego. Y eso es en los capítulos 20 de Apocalipsis, Léalo. donde te dice entonces que después que el diablo es lanzado, entonces dice que todos y cada uno de la gente que nació, que tuvo hálito de vida y nació sobre la faz de la tierra, ¿entiendes? Que no se fue en el rapto, que no resucitó en la primera resurrección, todos van a ser resucitados y los libros van a ser abiertos y va a haber un juicio, que ese juicio se llama el criterium, donde entonces la gente va a ser juzgada por sus obras. Pero no tan solo dice eso, sino que dice que, oye bien, que el cielo y la tierra van a sufrir ¿Cambio geológico? un cambio Transformación. catastrófico a nivel del el diluvio universal, porque van a venir cielos nuevos Y tierra y tierra nueva. También lo dice. El primer cielo y la primera tierra fue cuando Dios creó la tierra. Eso pasará. El segundo fue cuando el diluvio, y el tercer cielo y la tercera tierra es cuando Cristo venga y vaya a ser en el momento. ¿En qué momento? No se sabe, porque es bien poquito lo que está escrito allí. Pero sabemos que va a ocurrir eso en ese momento. Entonces, no es que usted tenga licencia, pues entonces puedo seguir pecando, porque si después me puedo seguir, puedo vivir después de la gran tribulación y mira, a lo mejor. Me arrepiento. Mira, si dice que eres cristiano y no vives de acuerdo a Cristo, porque no tienes una relación personal con Dios, y tener una relación personal con Dios es dejar que el Espíritu te guíe. Eso es todo. Exacto. ¿Ok? Para que te guíe es para que tú entiendas lo que dice la palabra. Y si el Espíritu te guía, tú no vas a querer pecar. Pero ¿Entiendes? si pecas, abogado tienes, te vas a querer arrepentir. Exactamente. Hay una forma de eso. Para que tú entiendas eso, entonces tienes que ir a la iglesia y no solamente depender de la pequeña porción que te presentan en la pared, sino que tienes que leer la palabra de rodillas para entender, para que el Espíritu te revele la verdad. Aleluya. Porque esto es revelación, esto es por revelación. No es por otra. Entonces, si tú crees mira, pues, si tú profesaste que eres cristiano, pero no eres levantado en el rapto, entonces, pero durante la gran tribulación te arrepientes, vas a vivir. Vas a salvarte. Te vas a salvar. Pero si no si vives y no te salvas, pero vives, pasas la gran tribulación, vas a vivir en el milenio, en un momento vas a morir. En un momento vas a morir, porque si dice que mueren de 100 años jóvenes, significa que vas a morir. Entonces vas a ser resucitado para ser juzgado por obras al final del tiempo. Entonces tú quieres llevarte, o sea, en tu inteligencia tú pretendes entender que Dios lo que te está dando es licencia para que tú puedas, porque puedes, hay, como dicen, hay una ruta que te puede llevar a eso, de que la hay. Eso va haciendo más. Pero una cosa es tú salir de San Juan para Atlanta y que llegues a Atlanta, pero en el camino el avión haga así, pacatá, las cuestiones, quedes tú en el techo con una nariz rota y qué sé yo, llegaste a Atlanta para recibir seguro social porque ya no puedes más. Es que O sea, Dios conoce eso los lo que corazones. significa es, cuando hay un creyente que piensa una cosa así,
No es un creyente que ni siquiera es carnal, porque el creyente carnal es carnal porque teniendo el espíritu se deja llevar por la carne. No eres creyente, eres un hombre natural. No has nacido de nuevo. No has nacido de nuevo. Entonces, si tú crees que porque vas a una iglesia, porque das diezmo, porque aún el mismo Dios, tú crees que Dios está haciendo milagros por ti, ojo al pillo, porque ahí tú tienes a Jezabel, ¿entiendes? Que Jezabel dice a la iglesia de Tiatira, cuídate mamita, porque tú estás enseñándole a la gente las profundidades de Satanás. Está Janes y Jarbes, también que mencionan en una de las otras iglesias. Janes y Jarbes eran los que hacían magia en el tiempo que Moisés estaba haciendo la magia, no la magia, los milagros. Y ellos hacían magia. Ellos hacían lo mismo por poder de Satanás para confundir a la gente. Así que todas las Y señales está- son de Dios. Y está la iglesia de la Odisea, que depende en su dinero y su prestigio. Entonces, ojo, lo que tú tienes que estar pendiente en este momento es en dónde tú estás. Amén. Tienes ¿Dónde tú una estás? relación ¿Dónde tú íntima estás parado? con Jesucristo. Y ya, el rapto cierra el paréntesis de tal forma que la revelación que es para los gentiles y los judíos llega a su fin. Y en Apocalipsis llega a su fin las 3 revelaciones. La iglesia baja como desposada para que las naciones e Israel festejen en las bodas del Cordero. Nosotros no vamos no es a las bodas del Cordero, festejen la cena de las bodas del Cordero. Son dos cosas. Nosotros no somos invitados, nosotros somos la novia. Nosotros somos los agasajados. ¿Entiendes? Por eso La iglesia. cuando el Señor habla de El las cuerpo. 10 vírgenes y no está hablando de la iglesia, está hablando de Israel. ¿Entiendes? Nosotros somos la novia. Que en ninguna de las cosas que el Señor habla, simplemente habla del novio, pero no habla de la novia. ¿Por qué no habla de la novia? Porque la novia no estaba todavía revelada. Y ahí terminamos. Wow, acabamos. Qué enseñanza. La iglesia Mi del respeto. cuerpo de Cristo Mi es respeto. la novia. Eso es lo que hay ahora. ¿Quieres estar en lo in? Métete a conocer a Dios. Porque Él ya se ha revelado en carne, en espíritu y en palabra. Amén, amén. Gloria sea al Señor. Amén. Y te lo dice un pecador. Porque Y yo no estoy otra- aquí hablando de que yo soy mejor que nadie. No. Porque como Pablo dice que era más pecador que todos. Si yo te digo los pecados míos, ¿entiendes? Ay, bendito. Pero somos pecadores arrepentidos, Arrepentidos. ¿ok? Y gloria sea al Señor por eso. Toda Amén. la gloria y la honra Sea para el para Señor. nuestro Cristo, Ya tenemos y al que Padre y al cerrar. Espíritu Santo. Así que, hermano, qué hermoso, no. De verdad que si usted no lo entendió, no sé, porque Va a ser mejor revelado. explicado no puede. Así que ahora es más que pedirle al Espíritu Santo que esta palabra quede en nosotros sellado y que pueda ser revelada Amén. por la obra del Espíritu Santo y que Amén. usted la pueda entender como la hemos entendido y que le dé esa paz. Es como quitarte un peso de encima, porque nosotros, la iglesia del cuerpo, tú que aceptaste al Señor como tu Señor, Que y tienes Salvador, una relación. que tienes una relación con Dios, que sabes que el Espíritu Santo mora en ti, Que guardas la palabra de su Que paciencia. guardas- Es lo que está diciendo la hermana que Carmen. guardas la palabra de la paciencia y que Amén. el Espíritu Santo mora a través del amor. Nos vamos. Eso es todo. Ahora nos vamos. tenemos no que tenemos cerrar. preocuparnos por nada más. Tenemos que cerrar porque no lo ya se ha extendido más. Sí. Pero nos vemos en la próxima clase. Y ya Y le vamos a avisaremos. estar hablando del no. Apocalipsis. Ay, Dios mío. Pero Así de todas que maneras. ya estaremos hablando de Apocalipsis y entraremos en ese tema maravilloso. Amén. Que Dios les bendiga, les Amén. guarde.